Te pido que tu palabra sea bendición, vida y medicina a todo mi ser. Hazme un instrumento de bendición en medio de un mundo lleno de maldición. Estoy listo a recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vivimos en un mundo lleno de maldición. Esa es una realidad. Y vemos la maldición por todos lados, desafortunadamente. Todos los días, a todas horas, en todo momento tenemos manifestaciones de la maldición que está presente en el mundo entero. La Biblia nos enseña que la maldición, que la muerte entró al mundo por un hombre. Este hombre fue Adán. Pero también la palabra nos enseña que la maldición entró a la tierra también por el ser humano. Al dejar atrás a Noé en todos estos meses que hemos estado hablando de la historia del arca, la historia del diluvio, vimos cómo ni los muchos años de experiencia, ¿verdad?, que Noé tenía. ¿Cuántos años tenía Noé? ¿Se acuerdan? Cuando salió del arca, 600 años. ¿Quieren experiencia? Eso es experiencia. Pues ni la experiencia, ni la nueva oportunidad que Dios le había dado de tener una nueva creación sirvieron para dejar fuera la maldición de la vida, de la tierra. Dios le había dado una nueva oportunidad, pero la maldición volvió a entrar. Y quiero que notes algo que es impactante y que es tremendo. Lo que te decía, la muerte, pon atención acá por favor, la muerte entró a la vida del ser humano en el seno de un matrimonio. Adán y Eva. Y la maldición entró a esta tierra en el seno de una familia. Y más propiamente entre la relación de un padre con sus hijos. ¿Te das cuenta de esto? ¿Cuál fue la puerta de la muerte? Díganme, ¿cuál fue la puerta de la muerte? La puerta de la muerte, no el resultado. ¿Cuál fue la puerta de la muerte? Un matrimonio. ¿Cuál fue la puerta de la maldición? ¿Lo pueden decir con sus boquitas? ¿Otra vez? La muerte y la maldición entraron por un matrimonio y por una familia. Una presión interna y mal manejada en el corazón y mente de Noé. Veíamos y aprendíamos la semana pasada, lo hicieron olvidarse de su posición de padre, su posición como cabeza de un hogar. Por el otro lado, una amargura creciente en el corazón de su hijo menor, lo iba carcomiendo cada día, cada uno de esos días dentro del arca, porque la vida en Dios es fácil. ¿Cómo es? Pues es muy difícil. Pero sin Dios es imposible, ¿verdad? Cam, dice la escritura en Génesis, que vio la desnudez de su padre. Aprendíamos que esto es un eufemismo para matizar la tragedia. Una tragedia de esas que acaparan los medios de comunicación, que salen en primer impacto, ¿verdad? Que llaman la atención y el morbo de todas las sociedades. Cam hizo algo terrible con su padre. Lo sodomizó, dice la escritura. ¿Sí? O la otra opción, lo castró. Y lo hizo estando tan alcoholizado Noé por su anhelo, el anhelo de su viña, que ni siquiera pudo defenderse Noé. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias ahí en el capítulo 9 de Génesis. Vamos a partir esta mañana de este capítulo 9 e ir hacia adelante.
Génesis capítulo 9. Y vean por favor el versículo 24, si son tan amables. Ustedes van a tener el texto acá también en pantalla, ¿sí, verdad? Los de ustedes. Dice el versículo 24, ¿ya lo tenemos? Allá atrás, ¿sí? Dice ahí, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y entonces dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. La semana pasada no lo vimos, hoy adentramos un poquito. ¿Por qué? Si el que le hizo esa cosa tan terrible fue Cam, ¿por qué Noé maldijo al hijo que es Canaán, que era Canaán? Cuando salieron del arca, y esto es algo que está ahí en el mismo texto, pero hay que meterse un poquito más. Nosotros aprendíamos la semana pasada que cuando Noé salió del arca y toda su familia salieron del arca, Dios les ordenó ser bendición. ¿Recuerdan? Una forma de esa bendición iba a ser la capacidad de multiplicarse. Noé escuchó de parte de Dios, multiplícate. ¿Qué quiere decir eso? Que dijera 1 por 1, 1. ¿Qué significa eso? Que tuviera descendencia. A los 600 años, Noé recibió la orden de parte de Dios de tener descendencia. Vean el poder de Dios. Parte de esa bendición era que seguiría teniendo hijos. Dios quería que Noé tuviera hijos con su esposa. ¿Vendría su hijo número? Pero si Cam hizo lo que hizo, incapacitó a Noé para seguir teniendo hijos. Había tanta amargura en el corazón de Cam, mis queridos. ¿Me están siguiendo? Que no iba a soportar Cam que Dios bendijera a su padre. Pero en la degradación espiritual, digan todos, por favor, todos fuerte, degradación espiritual. Yo sé que no lo dijeron todos, aunque no los vi, yo sé que no lo dijeron todos. Digan fuerte, degradación espiritual. La degradación espiritual hace cosas terribles en la vida de una persona. La degradación espiritual que ambos estaban experimentando llevó a Noé a maldecir a la descendencia de Cam como castigo y venganza por incapacitarlo a él para seguir teniendo hijos. ¿Me estoy explicando? Es toda una telenovela, una historia terrible, espantosa, historia de venganzas, historias de desquite, de pleito. ¿Entre quién? Entre un padre y su hijo. Ah, tú me hiciste esto, ahora no voy a poder tener hijos, pues ahora que te haya la maldición sobre tu descendencia. ¿Me estoy explicando? ¿Están entendiendo? Historias terribles de venganza. La degradación, otra vez por favor digan degradación espiritual. Por eso es que es necesario que una persona que conoce a Dios no se quede estancada en su crecimiento espiritual. Porque si tú te quedas estancado en tu crecimiento espiritual, ¿qué va a pasar? ¿La tendencia hacia dónde va a ir? ¿Hacia la alza? ¿Tu condición espiritual va a ir creciendo día a día, solita, como crece el pasto en las banquetas? ¿Hacia dónde va a ir tu condición? Por eso es que no existe tal cosa como yo tengo mi relación con Dios a mi manera. No me reúno, pero yo sigo leyendo, pero yo sigo orando. No es cierto.
Eso es como, esto es como eh, el programa de entrenamiento personal super guau, con el instructor super mega guau. 18 CDs de alto impacto. Con solo 5 minutos al día te vas a poner mega bien. ¿Dónde terminan esos CDs en tu casa? ¿Por qué? Porque solo, dilo conmigo, solos no podemos. La tendencia es a degradarme. ¿Lo entiendes? Tú solito no puedes. Tu Biblia va a terminar igual que los CDs. Tu Biblia termina igual que la super tabla para el abdomen, sirviendo de perchero para sacar las toallas. Ahí, así termina tu Biblia. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por los instructores. Charlie, estás aquí. Bienvenido. Charlie es instructor de gimnasio. ¿Y él sabe que esto que estoy diciendo es verdad o es mentira, mi querido Charlie? Es lo mismo en nuestra vida espiritual. Si no, la degradación espiritual hace presa de nosotros y nos puede llevar a puntos inimaginables, como estas historias terribles, porque la degradación espiritual nos hace alcanzar niveles bajísimos y formas grotescas. Aunque esto no debería de sorprendernos, mis queridos. Historias como estas suceden en todo el mundo diariamente, pero más terrible aún, la palabra de Dios está llena de estas historias. Adán y Eva, creados perfectos, no había pecado. ¿Cómo salieron sus hijos? ¿Están siguiendo? Nada más déjame decirte, por si no lo sabes, que el mayor mató al menor. Padres, ¿verdad?, que no supieron llevar a cabo su labor como padres. Elí, el sacerdote de Dios. Bueno, pues ese gran sacerdote de Dios, sus hijos abusaban de las ofrendas del pueblo y seducían a las mujeres del templo para tener relaciones sexuales en el mismo templo. Gran sacerdote Elí, como padre, terrible. Samuel, el modelo de liderazgo, juez, profeta, uno de los más grandes líderes en la historia de todo el pueblo de Dios. Sus hijos se volcaron en un comportamiento espantoso, sin temor de Dios. Gran sacerdote, gran juez, como padre. David, el rey más influyente de toda la historia de Israel. Su trono es tomado como modelo del reinado de Jesús, el trono de David. Sus hijos, nada más quiero platicarte algunas de sus historias. Dos, uno de sus hijos lo avergonzó públicamente con sus concubinas. O sea, se acostó con todas las concubinas de su papá y lo persiguió para matarlo. Otro de sus hijos violó a su media hermana, otra hija de David. ¿Quieres historias buenas? Deja de ver Televisa, TV Azteca, Univisión y ponte a leer la palabra de Dios y aprende. La degradación espiritual lo que hace. Y por supuesto, Noé, varón, ¿cómo nos escribía la palabra de Dios? ¿Que era varón qué? Justo. Y su hijo menor se volcó en una amargura tal contra él que hizo un acto vil y deplorable que nadie se hubiera podido imaginar. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Lo que te dije desde un principio. Que notes la importancia del matrimonio y la familia.
Porque fue en el seno de una familia donde surgió la maldición. Porque fue en el seno de un matrimonio donde surgió la muerte. El matrimonio fue puerta de muerte, la familia fue puerta de maldición. Y nosotros hoy vivimos en un mundo lleno de maldición, precisamente a causa de todo esto. ¿Estamos entendiendo? Bueno, vamos a hacer una oración, terminamos y nos vemos la próxima semana. Y sigan viviendo en maldición. Amén. No. Porque Dios, digan, porque Dios me trajo para sacarme de la maldición y hacerme vivir en bendición. ¿Quién puede decir amén a eso? Ve por favor, abre tu Biblia en la segunda carta a Timoteo. Te vas desde el otro, hasta el otro lado de la Biblia. Si tienes un libro, si está en tu celular, pues haz lo que tú tengas que hacer en tu celular. Segunda carta a Timoteo, por favor, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, por favor. Versículo 1. ¿Listos? Cuando ya la tengan, por favor, hagan una señal que ya está. Bien, gracias. Muy bien, me faltan acá. Segunda carta a Timoteo 3, versículo 1. Dice acá: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué dice ahí? Tiempos peligrosos. ¿Por qué serán peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Qué dice ahí? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En los postreros días, dice Pablo, solo que este texto fue escrito 6,000 años antes de la venida de Noé. Perdón, después de la venida de Noé. 6,000 años antes, perdón, 6,000 años antes de cuando fue escrito. ¿Ok? 6,000 años antes, ¿sí? O sea, aproximadamente los tiempos de Noé son 6,000 años antes de cuando fue escrito este texto. Y nosotros estamos aproximadamente 2,000 años después de este texto. Y tiene una aplicación casi igualita, tanto en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Pablo, como en nuestros tiempos. El problema familiar de Noé generó tiempos peligrosos. No solo fue Canaán, sino realmente, mis queridos, para que lo entiendan, fue toda la descendencia de Cam quien cargó con la maldición de la deshonra. Les voy a pedir que regresen a Génesis, pero que no se despeguen de Timoteo. Pónganle ahí una separación, un dedito, por favor. No se despeguen de Timoteo. Y regresen a Génesis 10, porque en el capítulo 10 de Génesis se nos dice que de Canaán vinieron algunos pueblos, algunos hijos de Canaán. Acuérdense, Noé, uno de sus hijos fue Canaán, al que dice, que leímos en el 9, que lo maldijo. Y de Canaán vinieron algunos hijos y algunos pueblos que los que tienen más de 2 o 3 años conociendo de la palabra, han escuchado los amorreos, que suena feo ya de entrada, ¿no? Los jergueseos, eso siempre me suena como a... Amorreo no les quiero decir a qué me suena. Entre otros muchos pueblos, ¿verdad? Pueblos, ojo, para los que no lo saben, pueblos que más adelante Dios destruyó, Dios mató. O sea, Noé, Canaán, y de Canaán vinieron algunos de estos hijos
que más adelante en la historia Dios mandó que los mataran. ¡Ay! Para el que esté escuchando esto en su coche, casi me caía. Parte de la maldición de Canaán. Pero también estuvo Cus, otro hijo de Cam. Y Cus engendró a Nimrod. A ver, para que no se nos olvide, ayúdenme. Digan Cus. Y luego dice, el otro nombre es Nimrod. Nimrod. Ahora vean el versículo 8 del capítulo 10, por favor. ¿Están ahí? Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fíjense, por favor, pongan mucha atención. Síganme con toda su atención, por favor, con cada célula, con cada poro de su piel. Sigan, porque aquí viene una parte muy importante de este mensaje. Acuérdense de los tiempos peligrosos. Ahora, dice acá en el versículo 8 que Cus, que es hijo de Canaán, perdón, de Cam, engendró a Nimrod. Quien llegó a ser, Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Versículo 9, este fue, ¿qué dice ahí? Vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando nosotros leemos eso, te imaginas, como en las películas, ¿no? A un tipo acá así, ¿no? Como súper tronado, ¿no? Y así medio desnudo del torso y con sus flechas y cazando jabalís pero no es esa la imagen. Dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, y otra vez, ¿qué dice ahí? Vigoroso cazador delante de Jehová. Normalmente cuando hay una repetición en un solo texto, hay algo interesante que Dios nos quiere señalar. De entrada, la palabra poderoso, ojo, implica a una persona que se hace poderosa, pero contra Dios. Cuando dice que es poderoso en la tierra, está hablando de una persona que se hizo poderosa como en un acto de rebelión contra Dios. Fue poderoso. La intención de esta palabra es poderoso, porque lo que hace Nimrod, o lo que hace esta persona, es que puede llevar a muchos contra Dios a través de un consejo mentiroso. ¿Me están entendiendo? Su poder radica en su capacidad de hablarle a las personas, convencerlas y llevarlas contra Dios. ¿Entendemos eso? Ok. Ahora, de hecho, la referencia doble que se hace de vigoroso cazador no se está refiriendo a la caza de animales, sino la implicación cazador, junto con la palabra vigoroso, tiene la implicación del poder de capturar las mentes a través de ideas engañosas. ¿Sí? Su cara parece como que no, ¿sí? Confío y pongo toda mi fe en sus palabras. Lo que tenemos aquí, ¿sabes qué es? Por favor, ¿hay alguien que se haga conmigo? ¿Sabes qué es esto? Los antecedentes del proyecto Babel. Esto que estás viendo ahí es ¿ya sabías? Es el antecedente del proyecto Babel. Si ves el versículo 10 de este capítulo 10, verás que Nimrod después reinó en Babel. ¿Ya viste? Que fue rey de Babel. O sea, esta acción, esta obra de Nimrod, que viene de la descendencia de Cam, a la cual maldijo Noé, fue el que empezó a mover las cosas, empezó a hablarle a la gente, empezó a meterse entre la gente del pueblo, que venían de la descendencia de Noé,
y empezó a convencerlas a través de consejo, de palabra mentirosa, les empezó a hablar, a ponerlas contra Dios. Y ahí está el antecedente de lo que después iba a venir a ser la Torre de Babel. Pero más impactante resulta esto cuando ves el inicio de dicho proyecto. Ve el capítulo 11, versículo 1. Ahí está, ahí lo tienes, ¿verdad? 11:1, fíjate, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas... Ayúdenme a leerlo, por favor. Tenía entonces toda la tierra una sola y una sola... No. Y las mismas, digan una sola lengua. Ahora digan mismas palabras. Bueno, esto que parece una redundancia no lo es. No está redundando el texto. Lo que está diciendo, unas mismas palabras, quiere decir no que todos hablaban el mismo idioma, sino que todos hablaban de lo mismo. Todos tenían un solo pensamiento y eso se fue dando poco a poco. Esto es, mis queridos, que todos estaban hablando del proyecto Babel. Todos tenían en la mente una sola cosa: el proyecto Babel. Habían sido convencidos por las palabras mentirosas de Nimrod. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero aquí viene lo más grave. ¿Sí estás entendiendo esto? Pero ahí viene lo más grave. La palabra mismas que tienes ahí, y hablaban las mismas palabras, en su raíz tiene el sentido de unir contra, hacer guerra contra. O sea, el proyecto Babel tenía el propósito de unirse para hacer guerra contra ¿quién crees? Contra Dios. No solo querían unirse seres humanos. Por eso es que cuidado cuando hay una unión a partir de un proyecto humano. Eso es humanismo, ¿entiendes? ¿Quién está en el centro de ese proyecto? El ser humano. Aunque sea bueno, ¿quién está en el centro? El ser humano. No solo querían unirse todos ellos, ojo por favor, ojo. Ellos estaban buscando unirse aún con los seres celestiales. Ellos lo que decían es: vamos a quitarle el trono a Dios. Vamos a impedirle que Él vuelva a hacer lo mismo que nos hizo. ¿Qué nos hizo? Destruyó toda la humanidad. ¿Pero qué había dicho Dios? No voy a volver a destruirla. Pero ellos dijeron: a nosotros no nos importa lo que Dios diga. Nosotros vamos a unirnos. Vamos a salvarnos por nosotros mismos. Vamos a crear una torre tan alta que nos podamos unir con los seres celestiales. Y así todos juntos hacemos bola, hacemos montón y le quitamos a Dios el trono. Digan todos por favor, amén. ¿Me estás siguiendo? Quiero que notes lo siguiente, por favor. Quiero que notes lo siguiente. Las marcas, ¿cómo estaba Cus? Maldito. ¿Cómo estaba Canaán? ¿Cómo estaba Nimrod? Las marcas de la maldición no necesariamente te da una imagen mala, ¿eh? ¿Cómo era Nimrod? Rey. ¿Cómo se veía? Vigoroso. Tenía dinero y era poderoso. ¿Ya viste? Las marcas de la maldición no necesariamente te hacen ver débil y pobre. Puedes estar maldito y puedes estar rico, sano, fuerte. ¿Te das cuenta? Y ahora comandaba Nimrod,
uno de los proyectos de mayor impacto en la historia, el proyecto Babel. Y todos aplaudimos a Alejandro González Iñárritu, por favor. Está buena, ¿no? Esa película. Y todo esto, mis queridos, ¿dónde tuvo origen? En el seno de una familia. En la deshonra de un hijo a su padre, ¿sí? Pero en la falta de dignidad de un padre que no supo ocupar su lugar. Te voy a pedir que repitas esto fuerte. Repítelo fuerte, por favor, todos. La deshonra genera maldición. Lo vimos, ¿no? La deshonra de Cam produjo que Noé lo maldijera a él y a su generación. Dilo otra vez conmigo. La deshonra, fuerte, la deshonra genera maldición. Di esto conmigo otra vez. La maldición produce tiempos peligrosos. ¿Estás de acuerdo con eso? Los tiempos peligrosos, según Pablo, no son peligrosos por los criminales. Los tiempos peligrosos, según Pablo, no son peligrosos por los secuestradores. Los tiempos peligrosos, según Pablo, no son peligrosos por los asesinos o los malos políticos. Son peligrosos por personas que se unen contra Dios, pero ¿cómo es su apariencia? De piedad. Mira a la persona que tienes al lado. ¿Ya viste? Si lo ves dormido, dale un zapecito para que de una vez se despierte. ¿Cómo se ve la persona que tienes al lado? No. En serio, ¿cómo la ven? ¿A poco la persona que tienes al lado se ve mala? ¿Se ve así como criminal? Vele, ¿tiene cara de criminal? Bueno, Bruno sí tiene. Es más, tú te puedes ver en tu espejo ahorita que vas ahí manejando. ¿Tienes cara de criminal? Nadie. Los tiempos peligrosos no son peligrosos por los criminales, mis queridos. Regrésate a Timoteo, si eres tan amable. Segunda carta a Timoteo. Tienen que llegar rápido porque ya lo tenían separado. ¿Están ahí? Vean el versículo 5 si son tan amables. Dice que tendrán apariencia de... ¿Saben qué es piedad? Piedad es bondad. Piedad es bueno. Como ustedes. Véanse. ¿Quién podría pensar que de ustedes? ¿Quién podría pensar que de esa cosita tierna, de ese hombre tan bueno, saliera alguna cosa mala? ¿Quién podría? Nadie. Aún uno voltea a ver a Sergio y lo ve pachoncito. ¿Ah? ¿Me explico? Dice ahí, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice ahí la instrucción de Pablo a Timoteo? A ellos evita, aléjate, no trates con ellos. Entonces, la maldición no te hace ver mal necesariamente, ¿eh? Para las personas que digan, a mí Dios me bendice, mira cómo estoy. Ahí tenemos a Nimrod, poderoso y rico. Pero también tenemos a los que generan los tiempos peligrosos. Tienen apariencia de piedad. Pero como Nimrod andan cazando las mentes de los que pueden. Fíjate el versículo 6. Dice ahí, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
De esas que siempre preguntan lo mismo y no crecen. ¿Te das cuenta? ¿Por qué dice mujercillas? Porque se empequeñecen ellas mismas. Yo no sé por qué la mujer como que tiene esa tendencia a verse pequeña, a verse humilde, abnegada, siempre chiquita, necesitada de todo lo demás. Ah, ¿verdad? Mujeres piadosas, piadosas. ¿Va? Yo nada más quiero que mis hijos salgan adelante. Yo renuncio a mi bienestar por mis hijos. Que ellos sean los que obtengan. Incluso no les entienden nada. Porque hablar así es parte de la apariencia. Que una mujer santa en todo. A eso es a lo que está hablando Pablo. Por eso les llama así, que nunca crecen. Y se repite el círculo. Yo me pregunto, ¿dónde están los maridos de esas mujeres empequeñecidas? ¿Dónde están los padres de esos hijos que las mujeres empequeñecidas estarán formando? Tal vez en su viña, tal vez están en su tienda, en sus espacios privados, porque trabajan tanto, ¿verdad? Viendo el fútbol, trabajando horas extras, sin pago extra, porque solo trabajan horas extras, pero nunca traen el pago extra. No sé dónde están esos hombres. Y se repite el círculo. Hombres justos como Noé. Mira, no lo dudo, ¿eh? Yo creo que hay que son trabajadores. Hombres que son tal vez muy buenos para los negocios. Son muy buenos en su área técnica, como Elí, como Samuel, que fueron grandes líderes en sus empleos. Pero en sus casas son un rotundo fracaso. Y se repite el círculo. Mujeres e hijos presos de los Nimrod de cada era y de cada tiempo, ¿verdad? Ese espíritu engañador, cazador vigoroso, que reúne multitudes en el proyecto Babel, porque sí saben que el proyecto Babel continúa, ¿verdad? ¿Sí saben eso? ¿No saben? El proyecto Babel está en marcha el día de hoy. Por supuesto que sí. Personas que reúnen a multitudes para ir en contra de Dios, para quitarle el trono a Dios. Destronemos a Dios. Es el lema del proyecto Babel. Digan por favor todos conmigo, hágase nuestra voluntad. Díganlo, hágase nuestra voluntad. Díganlo, ayúdenme. Hágase nuestra voluntad. En el cielo como en la tierra. Espero que sean tan firmes como ahorita para no ser portadores de este mensaje en sus casas. Pero espera un momento. ¿Qué acabo de decir? Hágase nuestra voluntad en el cielo, así como se hace mi voluntad en la tierra. Así como la maldición surgió de la deshonra en el seno de la familia, no te debes de perder esto. Así como la maldición surgió de la deshonra
en el seno de la familia, en la relación padre e hijo. Así también hay esperanza de bendición en el seno de otra familia, en la relación íntima del padre con sus hijos. Mateo capítulo 6, versículo 9, no lo busquen, apúntenlo. Padre nuestro. A ver, ¿esta sí la pueden repetir? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en mi vida. ¿Pueden decir amén a eso? ¿Lo estamos entendiendo? La maldición que llena la tierra surge desde el seno familiar. Cuando un hijo no honra a su padre, hay maldición. Cuando un hijo no honra a su madre, hay muerte y hay maldición. Y la Biblia está llena de textos que nos dicen esto. Pero para que un padre sea honrado, mis queridos papás, tiene que ocupar su lugar como padre. Y lo que nos vino a enseñar Jesús es que Él ocupa el lugar como padre. En la Biblia nosotros encontramos muchísimos textos que instruyen, que mandan y que advierten a los hijos a honrar y obedecer a sus padres. Muchísimos textos. Solamente el libro de Proverbios está repleto de consejos y de instrucciones y de advertencias a los hijos que no honran a sus padres, que son vergüenza para sus madres, dice la Escritura. ¿Y los papás? Casi no hay nada para los padres. Por ahí hay un texto en Hebreos donde dice: hijos, obedezcan a sus padres. Perdón, en Hebreos un texto que dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos. Pero nada más. Yo le preguntaba a Dios en estos días: ¿por qué, Señor, hay tan poco para los padres y hay tanto para los hijos? Y Dios me respondió y me dijo: porque todos los padres y madres son también hijos. Lo que hacemos como hijos tiene una repercusión directa en nuestra función como padres. El ser papá, el que seas mamá, no te quita tu posición como hijo o como hija. Tu papá y tu mamá eres hijo e hija también. Tú no sabrás enseñarle a tus hijos a honrarte si tú mismo no sabes qué es la honra. Por eso es que no funciona cuando un papá vive de forma deshonrosa y quiere educar a su hijo a que viva de manera honrosa. Tarde o temprano le va a salir el tiro por algún lado. Sea a tus padres, sea a tu pastor o a Dios, tú eres también una persona que debe dar honra. Y no sabrás valorar incluso tu lugar de honra si tú no sabes honrar. Ojo, papás, ojo, escúchenme bien, a los que son papás acá. Porque tal vez tu hijo aprenda a honrarte sin que tú ocupes tu lugar de honra. Pero eso no te exime de tu responsabilidad. Hay hijos que son obedientes a sus padres y los honran porque temen a Dios, no porque sus padres les hayan enseñado a honrarlos. Y el que tú tengas un buen hijo que te honra, no te exime de las cuentas que vas a tener que rendir como papá por no enseñarle la honra a tu hijo y ocupar tu lugar de honra en tu familia. Muchas veces nos traen a los hijos aquí y Dios hace milagros aquí con los hijos, aunque viven infiernos dentro de sus casas,
aunque viven cosas terribles con sus padres. Y los vemos aquí. No es, hay un papá que todo el tiempo se duerme y un hijo que todo el tiempo está atento a la palabra de Dios. ¿Cómo vivirán allá en sus casas? Pero es porque Dios es bueno que tu hijo te honra, no porque tú estás haciendo una buena labor como papá o como mamá. Tú podrás decir como papá o como mamá, gracias a Dios que mi hijo salió bueno. No, tu hijo no salió bueno. Tu hijo te lo está educando el Señor mismo. Pero no te vas a parar el cuello y decir, yo tuve algo que ver. ¿Me explicando? Desafortunadamente, aún estos casos son la minoría. Porque la gran mayoría de los hogares siguen siendo repetidores del modelo familiar de maldición. Hijos que no honran a sus padres, padres que no ocupan su lugar de honra. Y no sé si ya lo olvidaron, pero se los repito y se los recuerdo. Fue la familia la puerta de la maldición a la nueva creación. Y si tu hogar sigue siendo repetidor de honra y deshonra, sigue siendo puerta para que la maldición continúe en esta tierra. Y no son los narcotraficantes, ni los asesinos, ni los pederastas los culpables de los tiempos peligrosos que vivimos, sino personas con apariencia de piedad que tienen un mensaje sutil. Y te repito lo que leí en Timoteo, ámate a ti mismo por sobre todas las cosas. Amén. Te mereces todo. Nadie te valora como debe. No tienes por qué obedecer a tus padres. Ojo, ni a tus pastores. Solo obedece a Dios. Hay personas que cuando viene el pastor con el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y le dice, hey, Dios dice esto, dicen las personas, déjame lo oro. Déjame, voy a orar a ver qué me dice el Señor. Se me han caído se me han quemado 2 o 3 cables cuando me dicen eso. Sí, he tenido 2 o 3 cortocircuitos cuando me dicen eso. ¿Qué les está dando un pastor? ¿Qué se supone que le debe dar un pastor en consejo a una persona? El consejo de Dios, ¿o no? Porque Dios así lo estableció. A nadie en su sano juicio se le ocurre ser pastor. De verdad. A menos que tengas un corazón truculento y veas dinero en las multitudes, o quieras satisfacer 2 o 3 ahí traumas, te vas al pastorado como para... Pero un pastor de verdad, nadie en su sano juicio dice yo quiero ser pastor. Porque estamos aquí para dar el consejo de Dios. Imagínate que yo llego contigo, te digo, mira, el Señor dice eso en su palabra, te la explico, te digo, déjame oro para que el Señor me confirme. Hablando de eufemismos, ¿se acuerdan? Les explicaba lo que era un eufemismo. Una forma, un recurso literario para reducir, ¿verdad?, el impacto de algo fuerte. Bueno, eso es un eufemismo. Déjame oro. ¿Sabes lo que está diciendo esa persona? Me vale un comino quién seas tú y la instrucción que me estás dando. Yo voy a hacer lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere. ¿Qué va a hacer? Lo que esa persona quiere. Por eso, y lo digo con todo cuidado, y conste que estoy hablando primero de la iglesia cristiana, pero por eso tienen tanto éxito los santos y las imágenes y los talismanes. Porque si yo voy con San quién sabe quién, ven San Coloteo, ven. Necesitamos dramatizar esto. Ahora pon San Charbel. Pero tienes que poner cara de sufrimiento, no de...
no de alegría. Entonces yo vengo con la imagen de piedra, de yeso, de algo, de borra, de lo que sea, como sea ustedes, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que tú quieras que mi novia sea fulanita de tal? ¿La tendrás para mí? Dámela, por favor. ¿Sí? ¿Sí? O sea, vean por... ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ¡pum! ¿Qué me dijo? ¿Qué instrucción? ¿Qué consejo? Nada. Nada. ¿Qué estoy haciendo yo? Hágase, Señor, mi voluntad, como en la tierra, así también en todos lados. San amigo. Y conste que lo estoy diciendo igual entre nosotros. Y peor todavía. Porque si tú vas a buscar el consejo de tu pastor, y después del consejo de tu pastor, que sabes que tiene la responsabilidad de decirte lo que Dios dice, todavía vas a orarlo, a ver qué te confirma Dios, está peor todavía. Se reafirma tu deseo de hacer tu santa voluntad. Personas con apariencia de piedad. ¿Saben como quién? ¿Saben como quién? Mira. Voltea a la persona. Mira. Apariencia de piedad. ¿Quién aquí te va a hacer una mala cara? Bueno, hay personas que sí hacen mal. Pero vamos, en términos generales. Cuando llegas, ¿cómo te saludan? Pero peor aún, esta apariencia de piedad o estas personas peligrosas que generan tiempos peligrosos son las personas que están en tu casa. Tristemente son muchos los padres que han alejado a sus hijos de Dios. Ya sea por su mal ejemplo o porque los dejan solos en su caminar con Dios, porque los padres no tienen tiempo, porque son menos maduros que sus hijos. ¡Ay, ay! Mi hija parece la mamá. ¡Ay! O por la razón que sea, el resultado es peligro y maldición, porque donde hay deshonra hay maldición, y donde hay maldición hay peligro. Pero debemos de dar gracias a Dios que tenemos enseñanza y ejemplo en la palabra de cómo establecer bendición en un mundo de maldición. ¿Alguien le da gracias a Dios por esto? Nuestra fe en Dios tiene que ver muchísimo en esto. Jesús nos enseñó a ver a Dios como nuestro Padre. Como nuestro Padre. Y eso requiere fe para tener una relación con Él. Yo no sé cómo haya sido tu papá. Yo no sé cómo haya sido tu mamá contigo. No sé si tu mamá viva, si tu papá viva o ya murieron. No sé si ocuparon el lugar de honra o se comportaron indignamente. Pero lo que sí sé es que tú y yo tenemos un Padre en el cielo y un Padre en la tierra. Pero espérate. Tú y yo tenemos un papá que jamás va a estar ocupado en otras cosas que no sea en ti. Tú y yo tenemos un papá que jamás un partido del deporte que sea
va a ser más importante que tú. Tú y yo tenemos un papá que jamás te va a ofender. Tenemos un papá que jamás se va a emborrachar para evadir su responsabilidad o ahogar sus frustraciones. Tú y yo tenemos un papá que jamás va a inventar trabajo por no estar contigo. Tú y yo tenemos un papá que jamás va a tener otra familia. Tenemos un papá que jamás va a ser infiel. Tenemos un papá que jamás tendrá un deleite más grande que estar a tu lado. Porque tú eres su más grande deleite. También sé que la bendición nace en el seno de una familia, de la relación entre un padre y su hijo. Un padre que ocupa su lugar de honra y de hijos que estén dispuestos a honrarle. Ahí está la bendición en medio de un mundo de maldición. El padre jamás ha dejado de ocupar su lugar. La pregunta es si los hijos queremos ocupar nuestro lugar dándole la honra a nuestro Señor y a nuestro papá. ¿Hay aquí algún hijo? ¿Un hijo dispuesto a honrarle? Y a decirle, hágase tu voluntad y no la mía, y traer bendición a este mundo. Yo sé que muchos se van a parar. Quiero solamente hacer un señalamiento importante para todos los esposos y los papás que están aquí el día de hoy y que están escuchando esto. Papás, mamás, esposos, ¿cuántas veces han dicho palabras que han alejado a sus hijos de Dios? ¿Cuántas veces han hecho cosas que les impiden a sus hijos estar cerca de Dios? ¿Cuántas veces padres, esposos, no han ocupado su lugar de honra? Tal vez tus hijos te honran, pero no porque ocupes tu lugar. Y antes de que haga un llamado a todos los que somos hijos, yo quiero hacer un llamado a todos los padres, a todas las madres, que quieran el día de hoy arrepentirse, reconocer delante de Dios que han sido más un instrumento de obstáculo, un instrumento de maldición para que la deshonra esté presente en su casa, pero que estén dispuestos a arrepentirse delante del Padre hoy, delante de Dios, y tomar su lugar de honra. ¿Hay algún papá, alguna mamá aquí que diga, yo he estado fallando a ese lugar de honra? ¿Hay algún papá o una mamá aquí? Pónganse de pie, por favor. Todos los papás o mamás que hoy quieran arreglar esto delante de Dios, que hoy lo reconozcan. Cierren todos sus ojos, por favor. Porque cuando nosotros reconocemos nuestra maldad, no hay una intención de avergonzamiento, pero sí hay una intención de que tú reconozcas la vergüenza que tus propios actos y palabras han traído delante de Dios y delante de tu vida misma. Al ponerte de pie tu papá y tu mamá el día de hoy aquí y reconocer a Dios y reconocer delante de Dios que ha sido ese obstáculo más que un canal, que ha sido un impedimento más que un conducto. Tú puedes pedirle perdón a Dios el día de hoy y Él te va a perdonar. Así que tómate unos segundos ahí para que tú le respondas a Dios a este llamado que Él te está haciendo a tomar tu lugar de honra, a tomar tu lugar de honra, esposo delante de tu esposa,
tomar tu lugar de honra, esposa, delante de tu esposo. A tomar tu lugar de honra, padres, papá, mamá, delante de sus hijos. Porque cuando tú lo hagas ahí en tu lugar, cuando tú le empieces a pedir perdón a Dios por esto, te vamos a empezar a cerrar la puerta a la maldición que viene a nuestras vidas, que continuar siendo desencadenada en esta tierra. Y al cerrarle la puerta a la maldición, le empiezas a abrir la puerta a la bendición. Y al ponerte tú de pie, estás ejerciendo tu fe para bendición en un mundo de maldición. Tu papá y mamá que estás escuchando y que estás oyendo, viendo este video, te pido que tú tomes también un momento ahí en tu lugar, tu casa. Tal vez te quieras arrodillar, tal vez puedas detener un momento en tus actividades, tal vez tú vas manejando y puedas en el camino derramar tu corazón delante de Dios y pedirle que te perdone por no haber sido el papá, la mamá, el esposo y la esposa. Que Dios quiere que tú seas, para que seas una puerta a la bendición en esta tierra. Pídele perdón, no dejes que tu mente divague. Hazlo, dile: Señor, perdóname por haber sido tan ciego, tan necio, dejar pasar tanto tiempo, pedirle a mis hijos, darles un mal consejo, no disciplinarlos. Me instruyes que lo debo de hacer. Perdóname por ser un mal ejemplo. Perdóname por todos esos tiempos que pude haber pasado con ellos y me inventé trabajo, me inventé excusas, o me fui más amando mis deleites. Dile: perdóname, Señor, por todos esos minutos y esas horas que he dejado pasar. Perdóname por no haber sido un obstáculo para la maldad por mis hijos. Perdóname por ser tan permisivo. Perdóname por no ocupar el lugar de honra que tú me has dado en mi hogar, en mi casa, con mis hijos, con mi matrimonio. Perdóname, Señor. Limpia mi maldad, limpia la maldad, Señor, de todas las familias que hoy se están poniendo de pie, que hoy están decidiendo cerrarle la puerta a la maldición. Limpia su maldad, perdona su pecado, Señor, perdona su falla, su debilidad, perdona su error. Perdónales, Dios, porque tú los has traído el día de hoy, tú los has reunido, tú has puesto este mensaje en los oídos de las personas para que este día se cierre la maldición. Hay tantas puertas abiertas de maldición en esta tierra, pero hoy nos hemos levantado para reñir contra toda esa fuerza maligna de maldición que trae pobreza, enfermedad, destrucción, falta de amor, rechazo. Dios, hoy necesitamos tu poder, tu limpieza, tu perdón. Hoy necesitamos salir de aquí diferentes, Señor. Hoy necesitamos salir con una puerta cerrada a la maldición, una puerta abierta a la bendición. Tu papá, tu mamá, también eres hijo, también eres hija. Y ahora, junto contigo, llamo a todos los que quieran ser hijos de un padre que jamás va a fallar, de un papá que jamás se va a ir, de un papá que jamás excusará la falta de tiempo, que jamás pondrá otras cosas por encima de ti, porque Él ha puesto todo, Él te ha puesto a ti por encima de todo. Habrá más hijos aquí que quieran honrar a su papá en el cielo y a su papá en la tierra. Pónganse de pie con todos nosotros. Yo no sé cómo hayan sido tus papás, cómo estén siendo tus papás en este momento, pero lo que sí sé es que nuestro papá en el cielo
tiene el poder para sanar toda herida, tiene el poder para sanar toda dolencia, toda afectación, todo trauma, toda carencia. Él la llena. Y vamos a empezar un caminar, mis queridos, rechazando el proyecto Babel. No a todo proyecto humano, no a los proyectos humanos, no a la deshonra. Vamos a establecer bendición en este mundo de maldad. ¿Alguien puede decir amén a eso? Vamos a ser instrumentos de bendición, canales de bendición, hijos honrando a sus padres, padres ocupando el lugar de honra delante de sus hijos. ¿Pueden decir amén? Y todos hijos honrando a nuestro papá en el cielo y en la tierra. Amén. Digan conmigo: hágase, Padre mío, tu voluntad, así como se hace en el cielo. Que sea así, se haga en mi vida, porque yo quiero ser una puerta de bendición para esta tierra. Enséñame a ser un instrumento de bendición en medio de un mundo lleno de maldición. La maldición se irá donde yo esté, porque yo te honro, porque tú eres mi Padre, porque yo te honraré haciendo tu voluntad por encima de todo. Venga, Padre, tu reino se establezca en mi corazón, que tus leyes, que tus estatutos, que tus normas, que tus preceptos, que tus principios se establezcan en mi corazón, en mi vida, y en la vida de mi familia, para bendición a esta tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre bendito, yo creo con todo mi corazón que hoy estamos viendo algo en lo espiritual. Yo creo, mi Señor, con todo mi ser, que el día de hoy algo está sucediendo fuertemente en el ámbito espiritual y repercutirá directamente en nuestras vidas diarias. La bendición llegará a nuestras vidas. Yo creo que esta declaratoria en fe y nuestra disposición delante de ti está realmente destruyendo las estructuras de maldición que se habían levantado